Don Marcelo, ¿cuándo usted se empieza a interesar por la historia de España? ¿Cuándo? Ujú. Vas a hacer que descubra mi edad y después todos mis que me siguen van a decir, este es un viejito, ¿no es cierto? Mirá, desde muy joven, desde los 14 años, yo entendí que la clave de la historia argentina era España, porque no hay un árbol sin raíces. Los árboles tienen raíces y cuando no tienen raíces o tienen raíces pequeñitas, el primer viento se lo lleva, ¿está? Y yo desde los 12 años entendí que la clave, se entiende, de la historia de Argentina y que la historia de Argentina no comenzaba en Argentina, comenzaba en Covadonga. Ahí comenzó la historia argentina porque nosotros somos parte de la hispanidad. Entonces, como parte de la hispanidad, nuestra historia comienza en Covadonga. Cuando un grupo de españoles que tenían cojones, esta cosa que hoy pasa muy poco, porque la mayoría se ha vuelto cobardes, timoratos, miedosos, pusilánimes, esos tipos tenían cojones, dicen nosotros no nos vamos a rendir ante el imperialismo islámico. De acá no van a pasar, carajo. Y ten en cuenta que ahí, con los musulmanes estaba un obispo, el obispo Opas, que le pide a don Pelayo que se rinda. Y don Pelayo le dice, tranquilo, tranquilo, que cuando termine con los musulmanes voy por vos, que sos un traidor. Y de ahí los musulmanes nunca pasaron. Y yo entendí desde muy chiquito, desde muy joven, que la historia argentina comenzaba en Covadonga, te das cuenta, comenzaba en Covadonga. Y, y por lo tanto comencé a formarme, se entiende, en eso. ¿Está? Y, y claro, el ambiente no era desfavorable, pero el ambiente comenzó a ser desfavorable a partir de que se empezaron a preparar los festejos del quinto centenario del descubrimiento de América. Cuando empiezan a prepararse los festejos del quinto centenario, ya la cosa empezaba a cambiar. Ya había ingleses, holandeses, ¿no? La mayoría rubiecitos, ¿está? Que querían hablar sobre el descubrimiento de América. ¿Y vos qué tenés que ver? Sois holandés, inglés. Vos que masacraste, se entiende que tu política fue la que mejor indio es el indio muerto, porque esa fue la política de Inglaterra en Estados Unidos. Ni hablar la de Holanda, ¿está? Que no lo dice un nacional católico, un fascista. Marx lo decía, la conquista, se entiende, de Holanda, de Indonesia, fue atroz. Está atroz, es decir, no dejaron nada en Indonesia. Está ahí anda un estúpido que siempre me critica por internet diciendo, uy, este hombre no sabe nada, en Curazao hablan holandés. No sé, idiota, en Curazao es una isla de mierda. Lo importante fue Indonesia, donde le robaron todo, desde el petróleo hasta los esclavos que hacían en Indonesia, y donde no dejaron ni una escuela, ni un hospital. Bueno, entonces ahí, cuando se preparaba ese quinto centenario, yo dije, carajo, acá está todo mal. Acá se está preparando con la complicidad de los españoles. Era curioso, una cosa curiosa. La complicidad del socialismo español. Curioso. Con la complicidad de los españoles se está preparando una conmemoración para hablar mal en contra de España. Y ahí, como yo soy esencialmente un historiador que entiende de política, porque ¿qué es la historia? La historia es la política que fue. La historia es la política que fue. ¿Y qué es la política? La historia en construcción. Si los jóvenes entendiesen eso, que la política es la historia en construcción y la historia, la política que fue, ¿qué harían? Querrían participar en la política porque se darían cuenta que ellos pueden cambiar la historia. Pero como no le explican esto, nadie participa. Yo me di cuenta que ahí se estaba preparando una trampa en el quinto centenario, la trampa de la separación definitiva entre América y España, con complicidad de los españoles. Curioso, ¿no? Y entonces ahí comencé a estudiar como loco. Y me acuerdo, estaba en la escuela diplomática y tenía un amigo, ¿no? Yo estudiaba acá, en Madrid, en la escuela diplomática, allá en la calle Juan 23. Y había un amigo catalán. Y estábamos paseando un día por la Rambla de Cataluña. Y ya los que eran catalanistas ya comenzaban a ser negro legendarios. ¿Eh? Y le digo, Jordi, ¿cómo termina esto de Cataluña? Y me dice, Marcelo, ¿qué me pregunta? ¿Sí? ¿Cómo termina esto? Me dice, al final, sí, sí, al final. Al final, termina con la independencia. Por eso ese libro que está ahí, Madre Patria,
se llama Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. ¿Por qué? Porque el separatismo catalán es una consecuencia de la leyenda negra. Es una consecuencia de la leyenda negra. Les dicen a los catalanes que así como España fue a robar, a matar a América, lo mismo hizo en Cataluña. Absolutamente un disparate, porque en el cerco de Barcelona había catalanes adentro y afuera. No tiene nada que ver con eso, pero es toda una historia que se han inventado. Pero claro, si vos agarras una historia, la inventás y la ponés en los colegios, durante 40 años decís lo mismo, al final de 40 años tenés un montón de muchachos jovencitos que se van haciendo viejos que creen eso. Entonces ahí creo que se habría que buscar el origen de ese libro, que fue el primero, Madre Patria. Mira, yo te diría que el origen lo tenemos que buscar cuando yo estaba en España y veo que los españoles están traicionando a España. Que en vez de festejar el descubrimiento de América, van a festejar el encuentro de dos mundos. Pero, ¿por qué no se van al diablo? ¿Qué encuentro de dos mundos? No hay encuentro de dos mundos, hay descubrimiento. Mira, yo te voy a explicar una cosa, porque siempre lo hago en clase, ¿no? Este pañuelo está totalmente feo, pero no importa, vos no te preocupes que está feo, ¿no? Mira, yo te digo una cosa. Esto es un vaso, ¿no? Fíjate que yo lo tapo, ¿no? Yo tapo el vaso. Está cubierto, ¿no es cierto? Supongamos que alguien viene, mira el vaso, pero no dice que acá hay un vaso o una copa. No dice nada. Lo conoce, pero no lo ha descubierto. Porque no se lo informa a nadie, no se lo cuenta a nadie. España, cuando llega a América, ¿qué hace? Descubre el vaso, lo da a conocer al mundo. Los vikingos habían estado antes, por supuesto, y quizás hasta los fenicios, pero los fenicios dejaron el vaso cubierto. No se lo dijeron a nadie. Los vikingos tampoco. Es España quien descubre América y la incorpora a la historia universal. ¿Te das cuenta? La historia universal. Y la incorpora para bien, porque podría incorporarla para mal. No, la incorpora para bien porque la verdad, y esto no tiene que resultar ofensivo, ¿está? Porque América era un infierno. Lo que se le oculta a los muchachos españoles, a los mexicanos, a los argentinos, a los chilenos, es que América era un infierno. Sí, América era un territorio donde vivían pueblo contra pueblo en guerras permanentes, donde reinaba la antropofagia, el machismo embrutecedor, porque las mujeres no contaban para nada, las violaban las veces que se le daban la gana. Pero guarda, eso lo hacía el 10% que dominaba el 90%. El 80% sufría esa injusticia. Entonces, cuando España llega a América, se pone de acuerdo con el 80% de lo que sufría en la injusticia contra el 10% de los opresores. Entonces, ¿hay conquista de América o liberación de América? Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.